Actividades del 1 al 15. Actividad número 1. Los virus son complejos supramoleculares integrados por ácidos nucleicos y proteínas. Razona si se clasifican dentro de los niveles bióticos o abióticos y si por consiguiente se pueden considerar seres vivos. Los virus no son seres vivos, pero poseen material genético y pueden evolucionar. Están al límite de lo que podría considerarse un ser vivo, porque necesitan la célula de otro para vivir. Puede ser la célula de un animal, planta o bacteria. Una vez dentro del organismo que sirve de huésped, el virus infecta sus células y se multiplica para sobrevivir. Debido a que los virus tienen un estado extracelular independiente de las células hospederas, algunos científicos lo denominan microorganismos vivos. No obstante, en este estado no se manifiestan algunas propiedades que caracterizan a los sistemas vivientes. Sin célula hospedera, el virus no puede existir. Los virus tampoco cumplen con los postulados de la teoría celular propuesta por Sladen y Swan, que defiende que toda célula proviene o se origina de otra preexistente, que todos los seres vivos están constituidos por una o varias células y que constituyen la unidad básica de estructura y función de los organismos vivos. Estudios realizados por Wendell Stanley condujeron al descubrimiento de que el virus del mosaico del tabaco puede ser cristalizado, hallazgo fundamental que lo hizo ganador del Premio Nobel de Química. Antes de este trabajo, muchos se preguntaban si el virus o los virus son o no organismos vivos. Cuando se demostró que los cristales inanimados del virus del mosaico del tabaco causan esa enfermedad a las plantas, la controversia tomó más vigor. Los cristales de virus se replican a expensas del hospedero, en este caso de las plantas. En este sentido, los virus parecen estar vivos, pero por otra parte, no realizan metabolismo ni intercambio de sustancia ni energía con el ambiente. La controversia no ha sido resuelta. Aún lo más importante es que gracias al estudio de microbiólogos, químicos y físicos, las partículas virales han proporcionado y seguirán proporcionando información acerca de los procesos de la vida. Actividad 2. Relaciona los términos de la columna de la izquierda con el subnivel que le corresponda en la columna de la derecha. La parte A, el ADN, se corresponde con el número 2, macromoléculas. En la parte B, carbonato de calcio, con el número 1, molécula. La parte C, vacuola, se corresponde con el número 4, orgánulo celular. El D, proteína queratina, se corresponde con el número 2, macromolécula. En el caso de los cloroplastos, se corresponden con el número 4, orgánulo celular. El lípido colesterol se corresponde con el número 2, macromolécula, mientras que los virus se corresponden con el número 3, complejo supramolecular. En el caso de los aminoácidos fenilalanina, en la parte H, se corresponde con el número 1, molécula. En la parte I, membrana celular, con el número 3, complejo supramolecular. Y para finalizar, la parte J, nucleótido de ATP, se corresponde con el número 1, molécula. Actividad número 3. ¿Qué niveles de organización de la materia viva hay presente en los siguientes casos? Manada de elefante es una población. Fémur es un tejido óseo. Bacteria de cólera es una célula. Cloruro de sodio es una molécula. Núcleo celular está en un nivel celular y la epidermis en tejidos, es un tejido de protección. El objeto de la imagen fue el microscopio de una sola lente inventado por el comerciante holandés Anton van Leeuwenhoek. En la pregunta o actividad 5,
En su parte A nos preguntan qué es una micrografía. Es la imagen obtenida de objetos no visibles a simple vista mediante la ayuda de instrumentos ópticos o electrónicos como lupas y microscopios. La parte B nos preguntan la imagen A, microscopio electrónico de transmisión, que permite el estudio a nivel ultraestructural de material biológico, materia de tipo biológico. Y la parte B, el microscopio óptico, que permite ver las células pero sin mucho detalle debido a la baja resolución de los lentes. La actividad 6 nos pregunta por qué la micrografía electrónica carece de color. Porque el color no es más que la percepción que tiene el ser humano de cierta frecuencia del espectro electromagnético. Los materiales absorben ciertas longitudes de onda y reflejan otras, y nuestros cerebros interpretan eso como colores. Pero en el caso de un microscopio electrónico, no se está usando ondas de luz para ampliar lo que se quiere ver. Están usando electrones en lugar de fotones u ondas de luz. Esto permite ampliar mucho más lo que se observa. Los electrones no nos dan color, de manera que el ordenador que interpreta el resultado puede darnos la imagen tal cual. Actividad 7. ¿A qué científico se atribuye estos hechos? A. Enunciación de la teoría celular en plantas. Matthias Leiden, botánico, en 1838, anunció que todas las partes constituyentes de las plantas estaban compuestas por estructuras celulares microscópicas. B. Demostración de la individualidad celular de las neuronas. En este caso fue Santiago Ramón y Cajal quien escribió su doctrina de la neurona, la teoría de que las neuronas eran células cerebrales individuales, ganador del Premio Nobel en España. La parte C, diseño del primer microscopio simple. En 1609, Galileo Galilei construyó el primer microscopio simple, ya que en el caso de Anton van Leeuwenhoek, él lo que hizo fue pequeñas lupas. Seguimos con la parte D, síntesis de la teoría celular en la frase omni cellula e cellula. Rudolf Virchow, en 1855, completó la teoría celular con su aforismo toda célula procede de otra célula. Parte E. Utilización del término célula. Fue Robert Hooke quien empleó el término célula para denominar las cavidades que observó en aquel momento con un microscopio en cortes finos de corcho. En la parte F, la invención del microscopio electrónico, el físico alemán Ernest Ruska y el ingeniero en electricidad alemán Max Knoll fueron los creadores del primer microscopio electrónico. Parte G, el descubrimiento del núcleo celular. Robert Brown, en 1831, observando células vegetales, descubrió una masa oscura, esférica y más densa que el resto de las células, a la que denominó núcleo. Actividad 8. Explica las aportaciones de Leiden, Schwann, Virchow, Ramón y Cajal a la teoría celular. Leiden realizó observaciones en material vegetal, llegando a la conclusión de que los órganos de las plantas estaban formados por estructuras pequeñas con vida propia, que son las células. Por su parte, Schwann observó células animales y al reunirse con Leiden reconocieron la semejanza entre las células observadas por ambos. De estas observaciones llegaron a la conclusión de que todo ser vivo está formado por células, mientras que Virchow en 1855 completó la teoría celular con sus estudios sobre el origen de las células y concluyó con su célebre aforismo que toda célula procede de otra célula. En el caso de Ramón y Cajal, su aporte principal consistió en generalizar la teoría celular a todas las células, al demostrar la individualidad de la célula nerviosa, es decir, la neurona.
Él describió cómo las neuronas eran unidades individuales que se comunicaban unas con otras de manera direccional a través del espacio entre ellas. En la actividad número 9 nos dice, identifica de forma razonada el tipo celular de estas células. La identificada con la letra A es una célula eucariota animal. No presenta pared celular, sin forma definida. La presencia de muchas vacuolas pequeñas es un indicativo. La indicada con la letra B es una célula eucariota vegetal que se caracteriza por tener pared celular y una forma rectangular definida, presencia de cloroplasto y una sola vacuola grande. Y la letra C nos indica una célula procariota que se caracteriza por no presentar núcleo, rodeada de pared celular. El ADN se encuentra flotando en el citosol libremente. La actividad número 10 nos dice, realiza las siguientes actividades sobre la célula. A. Escribe una definición. La célula es la unidad vital, estructural, funcional y reproductora de los seres vivos, capaz de generar otra semejante. Vital porque todos los seres vivos están constituidos por células. Funcional porque realiza todas las funciones propias de los seres vivos. Reproductora porque da origen a otras células semejantes y transmite los caracteres hereditarios. La parte B nos dice que cite los componentes comunes de las células procariotas y eucariotas. Las células procariotas están constituidas por membrana plasmática, que es una cubierta externa que separa el interior de la célula con su entorno. El citoplasma, que se compone del citosol gelatinoso y las estructuras celulares suspendidas en él. Y el ADN, que es el material genético de la célula. Los ribosomas son máquinas moleculares que sintetizan proteínas. En el caso de los componentes de la célula eucariota, sí, ahí son más. Mencionamos la membrana celular o plasmática. Es una doble barrera compuesta de lípidos y proteínas que delimita a la célula para aislarla del medio que la rodea. La pared celular es una estructura rígida que se encuentra por fuera de la membrana plasmática y le otorga a la célula forma, sostén y protección. Está presente solo en células vegetales. El núcleo celular es un orgánulo central limitado por una doble membrana porosa que permite el intercambio de material entre el citoplasma y su interior. En el núcleo se aloja el ADN de la célula, que se organiza en cromosomas. Los ribosomas son estructuras formadas por ARN y proteína, en las cuales se llevan a cabo la síntesis de proteínas. Están libres en el citoplasma y otras adheridas al retículo endoplasmático rugoso. El citoplasma es el medio acuoso en el que están los distintos orgánulos de la célula. Está formado por el citosol, la parte acuosa libre de organelos que contiene sustancias disueltas, y el citoesqueleto, que es una red de filamentos que le da forma a la célula. Los lisosomas son vesículas llenas de enzimas digestivas presentes en células animales. En ellos se llevan a cabo procesos de digestión celular. Las mitocondrias son organelos donde se lleva a cabo el proceso de respiración celular. Los cloroplastos son organelos en los cuales se lleva a cabo la fotosíntesis y presentan un sistema complejo de membranas, por lo que están presentes en todas las plantas y algas. Las vacuolas son un tipo de vesícula de gran tamaño que almacena agua, sales minerales y otras sustancias. Las células animales poseen vacuolas, pero de menor tamaño y en mayor cantidad. Los centríolos son estructuras tubulares. Participan en la separación de los cromosomas durante la división celular. El retículo endoplasmático es un sistema de membranas encargado de la síntesis de proteínas en el caso de ser retículo endoplasmático rugoso, mientras que el retículo liso se relaciona principalmente con las vías metabólicas de los lípidos.
El aparato de Golgi es un conjunto de discos y sacos aplanados que se denominan cisternas. Su función se relaciona con la modificación y empaquetamiento de las proteínas y otras biomoléculas para su secreción o transporte. La parte C de la actividad 10 nos dice: elabora una tabla comparativa que recoja las diferencias existentes entre células procariotas y células eucariotas. Entonces, comenzamos por comparar la presencia de núcleo, donde las procariotas no presentan y las eucariotas sí. El tipo de ADN para las procariotas es circular y desnudo, mientras que las eucariotas son los cromosomas. El tamaño para las células procariotas está entre 1 y 10 micrómetros, mientras que las eucariotas está entre 10 y 100 micrómetros. La constitución en cuanto a las células procariotas son unicelulares y las eucariotas son pluricelulares. La reproducción en el caso de las procariotas es por fisión binaria de tipo asexual, mientras que en las células eucariotas la reproducción puede ser sexual, que se lleva a cabo la meiosis para eso, y la asexual, que interviene en la mitosis. Por su parte, presencia de pared celular para las procariotas sí posee, y para las eucariotas solamente células vegetales. En cuanto a la presencia de nucleolo, en las procariotas no hay, y en las eucariotas uno o más formados por ARN. Los orgánulos presentes en células procariotas, allí tenemos los ribosomas y no hay orgánulos membranosos, mientras que para las células eucariotas tenemos ribosomas y orgánulos membranosos como las mitocondrias, lisosomas, retículos endoplasmáticos, aparato de Golgi, plastos en el caso de células vegetales. Y el organismo que la posee en el caso de procariotas son bacterias, cianobacterias y arqueas, mientras que las células eucariotas son animales, plantas, hongos, protozoarios y algas. Actividad 11. Clasifica las bacterias de las imágenes según su forma. Las identificadas con la letra A son bacilos, letra B, cocos, letra C, vibrios y D, espirilos o espiroquetas. Actividad 12 nos dice: observa la imagen. A. ¿Qué tipo de organización presenta esta célula? Es una célula procariota que presenta una organización muy sencilla. Tiene una membrana plasmática que delimita un espacio interno ocupado por el citoplasma y rodeándola tiene una envoltura celular compleja. El ADN solo posee una cadena y aparece libre en el citoplasma. La parte B nombra los elementos numerados. El número 1, pared celular. Número 2, membrana celular. Número 3, citoplasma. Número 4, ribosomas. Número 5, plásmidos. Número 6, región del nucleoide donde están los cromosomas. Número 7, flagelo. La parte C nos dice cuál es la composición química de estos elementos y la D qué función desempeñan. En el caso de la pared celular, consta de una capa resistente y rígida que da forma definida a la célula y otra capa adicional cuya función es protectora y evita la deshidratación. Está presente en plantas, algas y hongos y su composición varía en cada uno de estos grupos de organismos. Está compuesta por peptidoglicano, polímero compuesto de carbohidratos enlazados y proteínas pequeñas. La membrana celular o plasmática es una bicapa lipídica de fosfolípidos y otras sustancias. Su función es definir y proteger las células de su entorno, separando el afuera del adentro. El citoplasma es un líquido gelatinoso compuesto por agua, sales y diversas moléculas orgánicas. Esta porción citoplasmática
que carece de estructura recibe el nombre de citosol. Su función es albergar los orgánulos celulares y contribuir al movimiento de estos. Los ribosomas están conformados por ARN ribosómico y proteínas. Su función, síntesis de proteína en el citoplasma. Los plásmidos son pequeñas moléculas de ADN circular. Están separados físicamente del ADN cromosómico y se replica de manera independiente. La presencia de plásmidos transmisibles confiere a las bacterias propiedades que complementan su capacidad para colonizar ambientes adversos. Favorece el intercambio genético intracelular y garantiza la diseminación horizontal de genes de resistencia a antibióticos. La región del nucleoide es compuesto por un cromosoma circular. Función es guardar esa información genética. Y mientras que para terminar ya el flagelo está compuesto por proteínas e iones de hidrógeno que forman la bomba de protones que movilizan. Su principal función es desplazar a la célula en dirección paralela al propio eje longitudinal del flagelo. La actividad 13 nos dice que complete la siguiente tabla. Es una tabla donde vamos a comparar la célula animal y vegetal en cuanto a los orgánulos, como están delimitados. Orgánulos no delimitados por membrana. En el caso de la célula animal tenemos ribosomas y centrosomas, y para la célula vegetal ribosomas. Orgánulos delimitados por membrana sencilla. En el caso de célula animal tenemos el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, lisosomas y vacuolas. Y para célula vegetal, retículo endoplasmático, aparato de Golgi y vacuolas. Orgánulos delimitados por membrana doble. Para célula animal solamente las mitocondrias y para células vegetales mitocondrias y cloroplastos. La actividad 14 dice observa la imagen. A. Tipo de organización que presenta. B. ¿Es una célula animal o vegetal y por qué? C. Nombra los componentes numerados. D. ¿Cómo se llama el mecanismo mediante el cual el orgánulo 9 libera su contenido al exterior? Y el proceso inverso. Ok, entonces tenemos que es una célula eucariota. Se puede ver que es una célula animal ya que no presenta cloroplasto y presenta lisosomas y centrosomas. El número 1 es el citoplasma, el 2 la mitocondria, 3 ribosomas, 4 lisosomas, 5 centríolos, 6 envoltura nuclear, 7 retículo endoplasmático, 8, el 7 es liso y el 8 es retículo endoplasmático rugoso porque se ve la presencia de ribosomas, 9 vesícula secretora, 10 vacuola, 11 aparato de Golgi y 12 membrana celular. Cuando nos preguntan el nombre del mecanismo mediante el cual el orgánulo 9, o sea la vesícula secretora, libera su contenido al exterior, ese proceso se llama exocitosis y el proceso inverso se llama endocitosis. Actividad 15 dice a qué tipo celular pertenece esta célula. Nombra los componentes numerados e indica su función. Es una célula eucariota vegetal. El número 1 es cloroplasto. Contiene la clorofila y en ello se efectúa la función de la fotosíntesis. El número 2, vacuola, cuya función es almacenar productos celulares como alimenticios o material de desecho. Y 3, la pared celular que protege la membrana plasmática, esa es su función.